compañero de medios con el micrófono en la mano. Marcos, buenas noches. Es que esto sí, yo creo que es inevitable, ¿no? Forma parte de nuestro cuerpo, compañero de los medios de comunicación, presidente de la falla Duque de Gaeta, Bola de Farnals. Enhorabuena por la cabalgata. Primero que nada, yo creo que cabalgata inmensa y tremenda. ¿Te gustó? Bueno, la verdad es que estamos contentos porque, bueno, son cosas que hay que criticar y que comentar. Y bueno, cuando trabajas mucho y te sale la cosa bien al final, pues es el justo resultado, ¿no? El justo premio, vamos. Pues yo imagino, Marcos, que estamos a poquitos días de la planta, quedan apenas 15 días para comenzar esa mágica noche. ¿Todo controlado, todo preparado, todo atado ya? Pues no, esta noche empezamos, ahora han empezado en el Casal precisamente a preparar la cabalgata grande, porque claro, es el próximo sábado. Entonces es una noche un poco para nosotros de nerviosismo. Yo estoy aquí un poco con el corazón puesto allí y pensando aquello cómo se va desarrollando. Pero bueno, la verdad es que lo llevamos bastante controlado, es un ejercicio que ha salido bastante bien en líneas generales. Entonces eso te da una tranquilidad, una cierta tranquilidad para afrontar la última recta del ejercicio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por bueno, Marcos Solino, presidente de Duque de Gaeta, un deseo para estas fiestas que estamos a punto de empezar. Y que seamos muy felices, que lo pasemos muy bien todos, que el tiempo sea justo con nosotros, porque desgraciadamente no ha sido un año demasiado bueno climatológicamente hablando. Entonces yo espero que ahora, pues hoy que hace una buena climatología ya, que ya se nota ese calorcito de fallas, pues que se cumpla, que siga durante todas las fallas y que lo pasemos todos muy bien, que no tengamos problemas de salud, de trabajo, de amor ni de clima. Gracias, Marcos, enhorabuena, gracias. Gracias a vosotros.